Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Antes de comenzar, y como ya es de costumbre para todos aquellos que conocen el canal, conocen la dinámica, las introducciones, etcétera, etcétera, quiero invitarles a que sigan a mi hermano de Neuma Literatura. Recuerden este nombre, Neuma Literatura. Recuerden, si son de Chile, Neuma Literatura, que lo pueden encontrar en Facebook como también en Instagram. Mi hermano está trayendo pero muy buenos libros de teología reformada. También trae otros títulos, pero si estás interesado en teología reformada en específico, puedes buscar con Neuma Literatura. También, querido hermano, querido joven, a lo mejor eres nuevo, acabas de conocer este canal llamado Presbiteriano Confesional, que de forma obvia tiene que ver con el presbiterianismo, ¿cierto? Pero hablando de la confesionalidad, ya reformados, ¿cierto? Suscrito a una confesión de fe, como la confesión de fe de Westminster, catecismo mayor, catecismo menor, perdón. Las tres formas de unidad, Dort, Heidelberg y la confesión belga. Este es el canal a lo mejor que has estado buscando. Esta es la línea de este canal. Busco en cierto sentido acoplarme y guiarme por esta línea reformada, querido joven, querido hermano. Así que te invito también a que te suscribas un poco más abajo a mi canal, que también puedas compartir el material, que también si quieres, si lo deseas, puedes dejar un comentario un poco más abajo. Bueno, queridos hermanos, en este día traigo a ustedes un tema que he estado meditando últimamente, que tiene que ver con ser llenos del Espíritu Santo, cuáles son las consecuencias de aquello, ¿cierto? O qué estoy diciendo o hablando cuando me refiero a la llenura del Espíritu Santo. A lo mejor como del lado más carismático, bueno, claramente no. Se podría decir sobre la plenitud, ¿cierto?, del Espíritu Santo en el creyente, para no a lo mejor confundirnos con ideas preconcebidas con respecto al carismatismo más del lado pentecostal o neopentecostal, queridos hermanos. Pero hablando sobre el tema, ser llenos del Espíritu Santo, la línea conductora de lo que quiero hablar hoy en día es que lamentablemente se olvida, se ignora o en ciertos casos se desprecia lo que tiene que ver la dependencia del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, y mayormente en círculos más académicos o reformados, lamentablemente hay que decirlo, de forma contemporánea, porque si estudiamos un poco más atrás, leemos historia de la iglesia, leemos acerca de las biografías, ¿cierto?, de hombres del pasado, ministros del pasado, que claramente tenían un gran conocimiento teológico, pero a la vez tenían unas vidas, o mejor dicho, una espiritualidad, queridos hermanos, eran dependientes del poder del Espíritu Santo. Entonces, es de esto de lo que quiero hablar hoy día. Es más, escribí un breve artículo allí en Presbiteriano Confesional, lo pueden buscar allí en WordPress, que tiene el título Sed llenos del Espíritu Santo. Así que de esto, querido hermano, voy a hablar. Quiero compartir un versículo de la palabra de Dios que está en Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18, dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Voy a repetirlo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Como dije hace un momento, este último tiempo he estado pensando mucho de cómo un creyente verdadero puede decaer o ir decayendo poco a poco hasta traspasar el límite de cometer el pecado. Por lo cual me he dado cuenta que el despreciar, querido hermano, o ignorar la guía de la tercera persona de la Trinidad es el meollo de este urgente tema que voy a estar hablando en este momento con ustedes, hermanos. La mayoría de nosotros, hablo de aquellos que estamos en la esfera del estudio teológico,
Muchas veces razonamos exclusivamente a partir de lo objetivo, algo que claramente no es malo, no es malo. Sin embargo, este razonamiento nos puede llevar a confiar mucho más ¿en quién? En nosotros, hermanos, en nosotros mismos. ¿A qué me refiero, cierto? Alguno se preguntará, ¿a qué se refiere el hermano Pablo con lo que está hablando? Pues las grandes y variadas lecturas teológicas, el adquirir poco a poco conocimiento sin la debida, escucha bien, sin la debida dependencia del poder del Espíritu de Dios, es el cáncer que está minando a muchos futuros candidatos al ministerio. Me gustaría detenerme un poco aquí. Y esto es evidente para aquellos que a lo mejor habitamos en este universo virtual, hablando de las plataformas como Facebook, Instagram, también YouTube, pero mayormente las plataformas como Facebook, donde abundan los debates teológicos, las formas de expresarse, los diálogos, ¿cierto? Donde dejan mucho que desear muchos jóvenes que hoy, entre comillas, desean o anhelan el ministerio. Se deja ver por sus frutos también, a lo mejor en sus vidas privadas, en sus trabajos, en sus familias, que lamentablemente no están acorde a lo que ellos mismos profesan. Y eso es lamentable, es muy lamentable. La Escritura, queridos hermanos, y especialmente las epístolas del apóstol Pablo, como también las epístolas del apóstol Pedro y otras cartas más, constantemente nos indican el camino correcto que deberíamos tomar. Un ejemplo de esto es Efesios, que se nos recuerda una y otra vez el camino por el cual deberíamos andar. Y esto es lo que dice la palabra de Dios, queridos hermanos, y me gustaría que me pusieran un poco de atención. Es por el Espíritu de Dios que tenemos entrada al Padre. Esto está en Efesios 2:18. Después, ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu. Efesios capítulo 3, versículo 16. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Efesios capítulo 4, versículo del 3 al 4. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Es el versículo, capítulo 4, versículo 30. Antes sed llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 18. Hoy hacía mi devocional, querido hermano, y bueno, a partir de aquel devocional es lo que escribí hoy y también lo que estoy compartiendo con ustedes en este día. Estaba leyendo la Biblia Herencia Reformada, que todos conocen que Joel Vick es es él quien hace los comentarios en aquella Biblia. Y en uno de esos comentarios, hablando sobre uno de los versículos de Efesios, hablando específicamente sobre la embriaguez, y después sobre la llenura del Espíritu, él dice esto: la embriaguez con vino y con otras sustancias tiene como objetivo alcanzar la felicidad, pero tiene como resultado una vida necia, gastada y vergonzosa. Por otro lado, eso lo acabo de añadir yo, estar llenos del Espíritu trae como resultado obediencia, sabiduría y gozo. La forma del verbo ser llenos, en imperativo presente, implica un deber continuo. Se trata de beber profundamente de Cristo cada día a través de la fe en la palabra de Cristo. Y él cita algunos versículos como Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, como también Colosenses capítulo 3 del versículo del 16. No podemos, hermanos, ignorar este tema. Sé que por un lado muchos han emigrado de iglesias carismáticas donde se ha distorsionado el actuar del Espíritu Santo de Dios y por lo tanto actúan contrarios a todo lo que hable del Espíritu y sus manifestaciones. Eso es así. Yo conozco a varios hermanos que lamentablemente provienen de iglesias carismáticas y al hablar sobre el Espíritu Santo, como que rechazan todo, absolutamente todo, ya casi rechazan en cierto sentido al Espíritu Santo, y eso no está bien. Debemos comprender ciertas cosas.
Y por tanto, actúan contrarios a todo lo que hable del Espíritu y sus manifestaciones. Sin embargo, es una verdad bíblica que todo creyente, desde el menor al más anciano, son y debe ser guiados por el Espíritu Santo. Y mucho más aquellos que nos desenvolvemos en la esfera del estudio. Hermanos, es evidente y obvio que cuando un creyente, con todo su conocimiento y sus diplomas, muestra una vida que poco a poco va en retroceso, es evidencia de dos posibles situaciones. Y me gustaría que aquí pudiéramos tomar atención y también examinarnos, hermanos. Número 1. La persona ha dejado de alimentar el espíritu y por lo tanto se ha cegado a su propia estabilidad o seguridad, lo cual lo lleva a mostrar una vida contrario a lo que profesa. Y eso puede suceder. En vez de alimentar el espíritu, estamos alimentando la carne. Dejamos los medios de gracia a un lado. Momentos oscuros, momentos que hay dudas, ¿cierto? Puede suceder dentro de un creyente verdadero. Pero la opción número 2 es esa opción que muestra que esa persona solo ha adquirido un conocimiento acerca de Dios, pero no ha conocido al Dios vivo y verdadero que transforma vidas para su gloria. O sea, existen estas dos situaciones. Puede ser un verdadero creyente que lamentablemente ha descuidado la mortificación del pecado y por lo tanto está en una situación oscura de ceguedad. O está la otra opción, que realmente no sea un verdadero creyente. Que a lo mejor esté en el ámbito de la academia, en el ámbito del conocimiento, del estudio, pero ha adquirido solamente un conocimiento acerca de Dios, pero no ha tenido esa experiencia personal de conocer al Dios vivo que transforma la vida del ser humano para su gloria. Y es aquí donde debemos tener cuidado. ¿Nuestras vidas están siendo guiadas por el Espíritu de Dios? Son preguntas que debemos hacernos. Porque no es exclusivo del Espíritu Santo solamente llevarnos al conocimiento, ¿no es cierto? Creo que eso no es la manera exclusiva de actuar del Espíritu Santo sobre la vida del creyente. Y ese es un tema que quiero tocar ahora. Recordemos, y esto es de suma importancia, hermanos, todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios se deleita en Cristo. Él es su felicidad, su gozo, su todo. Ante esto, el conocimiento nos lleva a una vida en santificación, una búsqueda de la piedad guiada por amor al Salvador. Y aquí me gustaría citar a Michael Michael Horton, no sé cómo se pronuncia, hermanos. Dice, la presencia activa del Espíritu en nosotros es la que mantiene nuestros ojos centrados, no en Él mismo ni en su obra dentro de nosotros, sino en Cristo, el cual Él nos ha unido, no a Cristo en general, sino al Salvador que murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre en gloria. El trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, es más, la misma palabra lo dice, que no es darse gloria a sí mismo, sino guiarnos o dar gloria a Cristo, guiarnos a Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por lo tanto, si yo, alguien que estudia, que lee, ¿cierto? Y que estoy en constantes debates o discusiones, si mi deleite no es Cristo, si mi felicidad no es Cristo, si mi meta no es Cristo, entonces debería preguntarme realmente qué está sucediendo en mí. ¿Es el Espíritu Santo el que está actuando en mí? ¿Es el Espíritu de Dios quien está actuando en mi corazón verdaderamente? ¿O son mis malas intenciones, o entre comillas buenas intenciones, que al fin y al cabo solamente buscan la propia gloria en vez de buscar la gloria de Dios? Son estas cosas las que he estado meditando últimamente, hermanos. ¿Cómo es posible que muchos hoy en día sean adúlteros, sean fornicarios o ladrones, queridos hermanos, y aún digan ser creyentes, aún justifiquen su mal actuar, o es más, y de forma muy grave, utilicen ejemplos de hombres en la palabra de Dios que a lo mejor también cayeron en pecado, pero utilizan ciertas acciones, sucesos, hechos para poder justificar su propia vida piadosa. Hace poco leía a John Flavel sobre guardando el corazón,
Y él decía esto: una de las tentaciones que Satanás usa en nosotros es esa misma. El querer justificarnos a través de los hechos o situaciones o pecados, iniquidades que hicieron otros en el pasado. Y decir, bueno, Dios también a mí me va a perdonar. Bueno, esa no es la actitud de un verdadero creyente. Para nada. Esa no es la actitud de un verdadero creyente. Si el Espíritu Santo está actuando verdaderamente en nosotros, debe haber una búsqueda de la santidad. Debe haber un deleite en Cristo. Y también debe haber la intención que al abrir nuestra boca sea Cristo glorificado, sea Cristo predicado y no nosotros exaltados por encima de Dios mismo. Una vida que no es guiada por el Espíritu de Dios, queridos hermanos, lamentablemente quita su mirada de Cristo y por consecuencia lógica comienza a mirarse a sí mismo y de esta manera se desvía a los razonamientos de su propio corazón, el cual, como dice la Escritura, es engañoso. Por esto no debe extrañar que muchos se llamen cristianos hoy en día teniendo una vida contraria a las exigencias de Dios y su palabra. Por allí hay un autor llamado de apellido Barth, que lamentablemente fue un adúltero. Y muchos justifican esto. Justifican. Claramente, a lo mejor un creyente pudiera caer en este pecado. Y claramente Dios podría restaurarlo. Esto es así. Pero alguien que es de continuo un adúltero, alguien que sigue pecando abiertamente y pensando que, bueno, Dios me perdona, creo que no es la actitud de un verdadero creyente, queridos hermanos. Debe haber un odio hacia el pecado. Debe haber una lucha contra el pecado. Debe haber un temor y temblor delante de Dios si pecamos o si lamentablemente estamos tentados a pecar. Dios tenga misericordia, hermanos. Y si estamos ciegos a estas verdades hoy en día, podamos ser despertados en arrepentimiento a una verdadera vida que glorifique a Dios. Esto es lo que he estado meditando últimamente, hermanos. ¿Cómo es posible que hermanos que en un momento de sus vidas estén glorificando a Dios y después veamos este decaimiento tan pronto, tan avanzado, de un momento a otro? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Y no es querer atacar la búsqueda del conocimiento, porque como ustedes saben, soy alguien que lee, soy alguien que estudia, soy alguien que busca el conocimiento, que busca conocer más de forma teológica y en otras áreas. Pero si eso no está bajo la dependencia del poder del Espíritu Santo, si eso no está bajo la guía del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, solamente va a ser un conocimiento aquí en nuestra mente que no va a bajar a nuestro corazón y no va a dar los frutos que deberíamos dar como creyentes, como cristianos que lo profesamos en redes sociales. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está mi vida, cierto? ¿Nos deleitamos en Cristo? ¿Seguimos mirando a Cristo fijamente? ¿O hemos dejado de mirar a Cristo? Y como muestra la palabra de Dios allí cuando Pedro empieza a caminar sobre el mar y ve a Cristo y desvía su mirada y vemos que se comienza a hundir, ¿cierto? Podríamos sacar una alegoría de aquello, pero en el cristiano claramente sucede eso. Si dejamos de poner nuestra mirada en Cristo, y empezamos a mirar las situaciones a nuestro alrededor, nos vamos a hundir. Vamos a caer en desesperación y posiblemente hasta en pecados. Puede suceder. Si el Espíritu Santo está actuando en cada uno de nosotros, hermanos, vuelvo a repetir, Cristo debe ser el deleite de nuestra vida. Cristo debe ser a quien busquemos cada día y de quien debamos llenarnos cada día por la fe en la palabra de Cristo, en su palabra. Tomar los medios de gracias cada día, la oración, la meditación, la lectura de su palabra, hermanos. Buscar y clamar a Dios también por arrepentimiento verdadero en nuestras vidas. Que el Señor ilumine nuestros corazones para que podamos ver aquellos pecados que nos son ocultos y podamos arrepentirnos de aquello y clamar a Dios por gracia para poder crecer en Cristo. ¿Qué está pasando? ¿Cierto?
Y esto no es una crítica a nadie, lo que voy a decir ahora. Pero es triste ingresar a redes sociales como Facebook y ver los constantes debates sobre temas controversiales, donde muchos llegan, donde muchos hablan, donde muchos se pelean, hermanos. Pero sin embargo, tocar los temas que realmente son importantes para el alma, temas que son realmente importantes para la vida eterna, no son populares para nada. El tema del Espíritu Santo, el tema de la santidad, el tema de la verdadera piedad, temas como esos hoy en día no se quieren oír, no se quieren hablar. Es mejor hablar otros temas, discutir sobre otros temas, que en cierto sentido no pierden su importancia. Pero ¿cómo están nuestras vidas, hermanos? Yo no puedo estar debatiendo sobre el bautismo de infantes o sobre la Trinidad si mi vida realmente no ha sido transformada. ¿Es solamente un debate, una lucha de conocimiento de uno contra otro? ¿O realmente tu vida busca glorificar a Dios a través de eso? Y no estoy cuestionando a nadie, hermano, a nadie que esté en redes sociales. De verdad, hermano, si tú estás viendo esto y estás en esa situación, no te estoy criticando a ti, para nada. Pero me gustaría que examinaras también tu corazón al respecto. Hoy, ya que por la gracia de Dios, con todo este tema de la pandemia y toda esta situación, se ha empezado a abrir nuevamente el poder volver a congregarse, el poder estar juntos en el culto público. Mi pregunta es esta: ¿todos los que están hoy en redes sociales se están preocupando por la iglesia local? ¿Estás preocupado por tu población, por el lugar donde tú vives, de extender el reino? ¿O lamentablemente has sido absorbido o cegado por ti mismo? Y cuando me refiero a por ti mismo, es a lo que hablé hace un momento atrás. He dejado de depender del Espíritu Santo, he dejado de arrodillarme, he dejado de llorar, he dejado de clamar por mis pecados y ahora es puro conocimiento, pura letra acerca de Dios, sin conocer al Dios vivo. Son cosas que creo hoy en día como creyentes debemos meditar, debemos cuestionarnos ciertas actitudes o ciertas formas de vivir sin ser livianos como muchos lo son hoy en día. Porque no me sirve de nada escribir 3 o 4 libros sobre teología o piedad si mi vida no transmite la piedad. Y esto es así, hermanos. Puedo escribir y seguir escribiendo libros, y eso lo ha mostrado la historia, lo ha mostrado la experiencia de algunos que han tenido casi una librería completa con todos los títulos que han sacado, pero de un momento a otro todo se ha desmoronado por sus vidas. Es más, la palabra de Dios dice que no hay nada oculto delante de Dios. No hay nada oculto. Y que de algún momento a otro, estoy parafraseando, todo aquello va a ser expuesto, hermanos. Así que, ¿cómo está tu vida? ¿Dependes del poder del Espíritu Santo para el estudio? ¿Dependes del poder del Espíritu Santo para tu predicación, o para la predicación, mejor dicho, cada domingo, querido joven que aspiras al ministerio, querido seminarista? ¿Dependes del poder del Espíritu Santo? ¿O solamente tomas tu lápiz, afinas tu cerebro, ¿cierto? Y comienzas a escribir un buen artículo, una buena exégesis y lo presentas cada domingo? Dios nos ayude. Dios nos ayude en este tiempo a que podamos ser cristianos llenos del poder de Dios y que así podamos transformar una cultura que cada vez va cayendo en lo profundo de lo pagano, de lo oscuro, hermanos. Así que Dios les bendiga. Los invito a suscribirse un poco más abajo a mi canal. Así que nos vemos hasta la próxima aquí en Presbiteriano Confesional.